Ayuda es lo que pedimos siempre a los despachos que nos acompañan y especialmente hoy a Nicolás Emery del despacho Moya y Emery, abogado y economista. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Nuria. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Es un tema el que vamos a hablar hoy que ya lo hemos ido comentando, pero nunca está de más volver a explicar conceptos como, por ejemplo, los créditos ICO, las quitas, todo este tema, que yo creo que las personas autónomas lo tienen como más por la mano, como mínimo les suena más, pero no quiere decir que los conozcan ni que sepan todo lo referente a esto, que es aquí justamente en este espacio de asesoría jurídica donde intentamos poner un poquito de luz en tanta nube de información, yo creo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, nosotros con todo lo que ha pasado durante la pandemia, las empresas no han tenido los ingresos que vienen teniendo habitualmente y llevamos desde el despacho unas actuaciones en la medida que podamos. Intentar ayudarles, pues por ejemplo hemos hecho con los seguros de que hemos hecho algunas demandas para que que paguen el lucro cesante de los seguros, que algunos están saliendo. Está el tema de los impuestos municipales, que también si lo pides, pues puedes obtener una rebaja del IAE, del tema de los impuestos de basuras, pues, y también hay unas medidas que salieron a finales del año pasado, que ya empezaron en parte a principio de año, que las personas que hubiesen obtenido unos préstamos ICO, de estos ICO especiales del COVID, los préstamos ICO pues ya existen desde hace muchísimos años, que el crédito oficial lo que viene a hacer es apoyar a los bancos para que den dinero oficial en lugar de tener que dar dinero propio suyo. Pues cuando salió todo el tema de la pandemia, pues el gobierno hizo un esfuerzo con el crédito oficial de crear unos préstamos ICO que fuesen avalados en un 80% por parte del gobierno. ¿Qué ocurre? Que la gestión de estos préstamos los ha llevado a cabo los bancos, concedieron los préstamos, incluso hubo algunas entidades que aprovecharon para refinanciar deudas que ya tenían de otros momentos, con estos préstamos avalados por un poco de riesgo a la falta de solvencia que pudieran tener los clientes y ser un fallido y lo que todo esto conlleva, ¿no? Pues claro, el año pasado estos mismos préstamos ICO, pues lo que hizo pues el gobierno es flexibilizarlos un tanto, es decir, vamos a alargar el plazo, que el plazo podía llegar hasta 12 años. Al mismo tiempo dieron otro año de carencia, porque inicialmente estos préstamos cuando se concedieron se daban con un año de carencia. Eso quiere decir que solamente iban a pagar intereses durante este periodo. Pues pedías un préstamo de 20, 30 o 40, 50.000 euros, pues solamente si era 50.000 euros, sabías que tenías un gasto financiero de más o menos de 1.000 o 1.200 euros durante este año, y de alguna manera pues te ayudaba a sobrevivir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a finales de diciembre, ya cuando hubiese acabado el plazo para hacer estas gestiones de alargamiento del plazo y, alargar también el plazo de la carencia, emitió en el mes de diciembre pues la posibilidad, reuniendo una serie de requisitos y de condiciones, que las empresas podían optar por una quita de estos préstamos que se les concedieron a principios del 2020 como consecuencia de la pandemia. Básicamente se reduce que tenías que cumplir, el primer requisito que tenías que cumplir, que tu volumen de facturación 2020 con respecto al 2019 hubieses perdido un 30% de esta facturación. Prácticamente contadas, nosotros lo hemos analizado en el despacho, contadas empresas no han cumplido, han podido, sobrevivir a esta situación, ¿no? Después, otro requisito dice, bueno, si tú cumples este requisito y tienes un resultado negativo en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto de la renta del año 2020, pues entonces, y tienes dificultades para poder pagar estos préstamos, podemos optar por las empresas, y esto, las entidades financieras no lo han divulgado, porque de alguna manera, y tampoco les va con ellos, porque no lo han divulgado, podemos tener una quita que puede ser del 25%, del 50% o del 70%, dependiendo si has perdido más o menos del 70% de la facturación. Esto es
yo encuentro las empresas que nosotros hemos analizado, estamos en lo que es el abanico de que no han perdido el 70% de facturación, que están perdiendo entre el 30 y el 70%. Por lo tanto, estas empresas pueden optar por una quita de hasta el 50% del importe avalado. Vamos a ver, me explico. El aval solamente alcanza el 80% del préstamo. O sea que podemos obtener una quita del 40%, para decirlo de alguna manera, del préstamo que nos ha concedido el banco a través del Instituto de Crédito Oficial. Si tienes un préstamo de 50.000, te pueden quitar tenemos el 20% avalado. Tenemos un préstamo de 40, pues puedes optar por una quita del 20%, que en este caso sería 20.000 euros. Bienvenidos sean. Desgraciadamente, que esta quita que nos va a dar se nos va a conceder y lo tiene que tramitar el banco, indudablemente tendrá que pagar impuestos por ser una condonación, una donación, una liberalidad. En efectos de impuestos tributa. No es que me dan 20.000 euros y se me acabó la historia. Prácticamente todos los bancos que hayan concedido préstamos ICOs y estén adheridos al protocolo de buenas prácticas pueden conceder estas quitas. O sea que no es el crédito oficial que lo tramita, ni es el gobierno, es el propio departamento de riesgos de la entidad financiera que tiene que llevar a cabo la gestión y la aprobación de esta quita. ¿Qué es lo que tiene, qué requisitos tiene que cumplir la empresa para que le puedan conceder la quita? Primero, tener pérdidas en el año 2020. Primero haber reducido más del 30% el volumen de ventas. Segundo, tener pérdidas en el 2020. Que prácticamente prácticamente todas las empresas reúnen este requisito. Otro tercer requisito que engloba muchos es que hayas sido buena persona, que no estés condenado por un delito fiscal, que no hayas inverso en un concurso de acreedores, que no hayas cometido delitos económicos o hayas cometido delitos con contratos de administración. Por lo tanto, ¿en tu vida o en el 2020? No, normalmente estos delitos prescriben entre los 5 y los 10 años. Vaya. Pues vamos a poner entre el plazo de máximo de los 10 años, pero normalmente es en plan que no tengas antecedentes penales. Ajá. Lo curioso es que también piden cuando vas a pedir la petición, que es anecdótico por mi parte, que también piden un certificado de antecedentes penales de la entidad societaria. O sea que la sociedad, con la última reforma del Código Penal, pues las sociedades podían cometer delitos. Uh-huh. Por lo tanto, también tenemos que aportar un certificado de antecedentes penales de la entidad en cuestión que pide la quita. A mí ya me gustaría ver que coger la escritura y ver cómo lo meten encima del banquillo y lo juzgan, ¿no? Pero bueno, normalmente son juzgados son responsables las personas que dirigen estas empresas. Otro requisito muy importante, y es bastante en estos días, estas empresas que tienen dificultades de pagar sus préstamos, que suele ser de las primeras cosas que suelen pagar, tienes que estar al corriente de pago de Hacienda y de la Seguridad Social. Aquí es más complicado. Si tienes aplazamiento, ningún problema, porque el aplazamiento ya no debes nada y cumples con el aplazamiento. La Seguridad Social está siendo bastante generoso a la hora de conceder los aplazamientos. Tiene un límite, creo recordar, de 150.000 euros que puedes aplazar sin necesidad de aportar un aval. A diferencia que puede pasar con la Hacienda, que Hacienda estás limitado a deudas de hasta 30.000 euros sin tener que aportar aval. Por lo tanto, la Seguridad Social es más fácil de negociar con ellos. Además, llegan antes también, o sea que no es que Hacienda llega más tarde, pero la Seguridad Social llega más pronto. Aparte de esto, aparte de que es sorprendente que te pongan la coletilla de que las empresas que opten por estas quitas o estas ayudas excepcionales, pues que no tengan el domicilio que tienen que tener domicilio, no tienen que tener domicilio en un paraíso fiscal. Dudo mucho que las entidades financieras, con todo el control que hay sobre el blanqueo de capitales, le haya dado un préstamo a una entidad que esté en paraíso fiscal. Pero bueno. O que una entidad con paraíso fiscal tenga problemas, ¿no? Bueno, que tenga que solicitar un crédito ICO. No, hay mucha gente que tiene negocios que funcionan a través de entidades en paraíso fiscal.
para pagar menos impuestos, no porque, pero puede tener problemas. La empresa, pues, bueno, sobre todo los ahora con todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania, las empresas tecnológicas que se dedican a la comercialización online, que están en paraíso fiscal, pues lo están pasando un poquito mal porque no hay tanto negocio. En principio, estos serían los requisitos que debemos, la documentación que tendríamos que aportar a la entidad financiera. La entidad financiera lo que no puede hacer, como suele hacer en estos, y está marcado en el Real Decreto que aprueba la concesión de las quitas, es que ni puede hacer ventas cruzadas. Ya sabemos que los bancos, pues cuando vas a pedir un préstamo, no, quiero que me hagas el seguro, me tienes que comprar una televisión, me tienes que poner alarma. Pues todo esto no lo puede hacer. No, tiene que dejarlo en las mismas condiciones y sin ninguna contraprestación adicional. No hay que olvidar que las entidades financieras, cuando hay esta operación, están perdiendo negocio, porque si le reducen, le devuelven un dinero y lo tienen que volver a colocar. Por lo tanto, también son reacios en momentos determinados en conceder estas ayudas. No pueden hacer un aumento de tipo de interés. O sea que si tú tienes un tipo de interés en el préstamo que te concedieron a principios de la pandemia con un 2% o con un 3%, no te lo pueden subir. Tiene que estar ahí. Y básicamente esto es lo que tenemos. A mí lo que me ha chocado mucho cuando lo he estado leyendo, he intentado gestionar alguna operación de este tipo, ha sido el matiz de los autónomos personas físicas, porque nos está diciendo la norma que durante el 2020 la declaración de renta tiene que ser negativa. Las personas físicas, por ejemplo, los que trabajan, hay dos tipos de modalidades, como ya hemos hablado muchas veces aquí. Tenemos la modalidad de estimación objetiva, que va por módulos, y la estimación directa, que es ingresos menos gastos. Ingresos menos gastos te puedes encontrar con muchas empresas que tienen un saldo negativo, aunque las empresas, cuando personas físicas, son muy reacios a presentar declaraciones con saldos negativos. ¿Por qué? Porque después quieren ir al banco para una cosa y no pueden ir. Y después están los que tributan por módulos. Los que tributan por módulos difícilmente se encuentran en la situación de tener un rendimiento negativo. ¿Por qué? Porque el rendimiento ya le viene preestablecido a principio de año, aplicando unos índices y unas correcciones a estos índices para determinar tu rendimiento. A no ser cosa que hayas hecho inversiones, vas a tener siempre una base imponible positiva. Por lo tanto, vamos a ver cómo van resolviendo las entidades financieras este pequeño matiz para los trabajadores autónomos. Porque los autónomos que vayan por módulos no es una tributación bastante flexible a la hora de obligaciones formales, pero también es un aseguramiento por parte del Estado de obtener unos ingresos de estos contribuyentes. Por ejemplo, los taxistas son y los bares son las actividades que van por módulos y nunca han renunciado. ¿Por qué? Porque se ven beneficiados. Las obligaciones formales están más reducidos, no tienen que justificar ingresos, no tienen que hacer nada más que presentar la declaración y aportar las facturas del IVA soportado. Y esto le garantiza un ingreso a la agencia tributaria, al Estado, porque siempre tiene una cuota mínima que ingresar, cosa que no pasa con los que van por contabilidad. Creo que aquí las asociaciones que han negociado este asunto con el gobierno, con el Instituto de Crédito Oficial de las quitas, debían haber sido, vamos a ver, los módulos, los que van por módulos, vamos a dejarlos que presenten las declaraciones como van. Por lo tanto, no solamente nos vamos a concentrar para que puedan obtener las quitas, como siempre, un poquito las empresas que tienen un cierto nivel de negocio, y con empresa y con trabajadores y lo demás. Pero bueno, esto básicamente es una pincelada lo que hay que hacer para esto. Los bancos no lo están publicitando. No les interesa. No les interesa. Yo he presentado bastantes expedientes, ahora ya me empiezan a conocer, pero lo que veo que una quita, ¿por qué? Es que va a entrar en un concurso. Es que, no, léete el decreto y verás por qué. ¿No están informados o no quieren profundizar en el tema y prefieren...? No, están informados, saben que está. Lo que pasa que, por un lado, es trabajo. Tampoco vas a ofrecer a un cliente que se te lleve el negocio. O sea que, oye, redúceme... El banco no pierde nada.
Si no lo paga el cliente, pues ya cobra la del instituto oficial. No están, bueno, yo no quiero decir que no están por la labor. Afortunadamente tenemos hasta el 31 de diciembre para poder hacer los trámites para estas operaciones. Hay 3.000 millones de euros en el bote para hacerlo. O sea que, como siempre digo yo, tonto el último. Si no lo haces ahora, te puedes encontrar en noviembre que ya el dinero se ha acabado para estas operaciones. Uh-huh. Nosotros nos brindamos, como siempre, de ayudar a por lo menos a informar de forma gratuita o hacer un estudio previo a las empresas para que puedan optar por estas ayudas, y que les invito a que lo hagan, porque de alguna manera pocas veces nos encontramos que el gobierno nos dé ayudas, y además ayudas directas que son a fondo perdido, como han sido las ayudas que dieron durante el mes de octubre y noviembre del año pasado, que han ayudado mucho a las empresas, y muchas empresas han quitado préstamos ICO COVID, pero hay empresas que les ha quedado todavía préstamos ICO COVID, y para eliminarlas tienen que intentar ir por esta vía. Por lo tanto, que lo aprovechen, y nosotros nos brindamos a ayudar a todos los que podamos en este aspecto. Bueno, pues esperamos que muchas personas contacten con Moya y Emery, este despacho que tiene 2 sedes en la isla, una aquí en nuestro municipio, en Palmanova, para informarse de cómo acceder a estas quitas de los créditos ICO y bueno, informarse de lo que a veces cuesta mucho acceder ya directamente a la información. Y ya eso ya es mucho. Ya es mucho. Muchas gracias por una semana más iluminarnos con toda esta información, Nicolás. Y hasta la semana que viene o hasta la próxima. Aquí 15 días. Muy bien. Venga, gracias. Ahora Radio Calviá también se ve. Sintoniza la emisora municipal en imágenes a través del Facebook de Radio Calviá FM.